Los conflictos por religión han estado presentes desde el inicio de la civilización humana, siendo los principales motores de muchas de las guerras en la historia antigua hasta la Edad Media, e incluso hoy en día. Como ejemplo de ello, el polvorín que se convirtió en Medio Oriente, donde la religión es la principal causa de inestabilidad en la región. Con esta idea, se piensa que en el Occidente católico, desde hace un par de siglos, no han existido conflictos religiosos, pero no ha sido así. De hecho, pasó uno a mediados del siglo pasado, en el México revolucionario, la Guerra Cristera, un conflicto entre el Estado mexicano emanado de la Revolución y el pueblo católico de México. Pero, ¿qué fue lo que llevó a este conflicto? Bueno, tenemos desde que el grupo liberal ganó la Guerra de Reforma, derrotando a los conservadores en 1861, las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano no habían sido las mejores, debido a las leyes de reforma, donde el Estado y la Iglesia eran separados, así como su confiscación de bienes, la educación completamente laica y algunas otras condiciones impuestas por Benito Juárez, quien lideraba el grupo liberal. Luego, tras la llegada de Porfirio Díaz al poder y el inicio del Porfiriato, Díaz trató de hacer más cordiales las relaciones entre el clero y el Estado, permitiendo a la Iglesia recuperar ciertas prerrogativas que las leyes de reforma le habían negado, como volver a tener presencia en la educación de la juventud mexicana. Al mismo tiempo, desde el Vaticano, el Papa León XIII promovía el llamado catolicismo social, una respuesta a los abusos de la revolución industrial que buscaba organizar a campesinos, obreros y profesionistas católicos en defensa de sus derechos laborales y sindicales. México no fue la excepción. Díaz permitió las organizaciones de estas ideas, dando inicio a diferentes asociaciones o círculos obreros como la Confederación de Obreros Católicos o el Círculo Católico Nacional. Estas y más organizaciones formaron el Partido Católico Nacional, que tras la caída del Porfiriato, colaboraron con los gobiernos de León de la Barra y Francisco I. Madero. Pero, con el golpe de estado de Victoriano Huerta, donde derrocó a Madero, los dirigentes católicos apoyaron a la dictadura militar de Huerta, lo que les ganó el odio de los revolucionarios caudillistas, que se vio reflejado tras la victoria de Carranza con la Constitución de 1917, donde los católicos consideraron algunos artículos como ataques a la libertad de culto, lo que llevó a la creación de más organizaciones cristianas como la ACJM, o Asociación Católica de Juventudes Mexicanas. Luego, con el triunfo del Plan de Agua Prieta en 1920, donde el grupo político de los sonorenses, liderados por Obregón, salieron victoriosos, derrotando a Carranza, dejando así a las organizaciones católicas como segunda fuerza política de México, solo detrás de los revolucionarios. Los sonorenses eran aún más anticlericales y se esforzaron por aplicar las leyes contra la Iglesia, e incluso la situación llegó a tanto que se realizó un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe en 1921, donde los cristianos protestaron contra este acto y culparon al presidente Álvaro Obregón. Tras el fin de la presidencia de Álvaro Obregón y la derrota de la rebelión de Adolfo de la Huerta, el poder quedó en manos del más radical del grupo sonorense, Plutarco Elías Calles, un ateo convencido que consideraba a la Iglesia Católica como uno de los grandes males del país. Cuando asumió la presidencia en 1924, Calles se propuso acabar con la influencia de la Iglesia, endureciendo la aplicación de los artículos anticlericales de la Constitución. Promovió un Estado abiertamente ateo y tomó un modelo de ciertas políticas de la recién nacida Unión Soviética, aunque sin romper con el sistema capitalista promovido por Estados Unidos. Calles, ayudado por la CROM, usó a esta última como grupo de choque contra los católicos. A su vez, crearon la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, buscando reducir los católicos romanos. Todo esto, junto a las políticas antirreligiosas, llevaron a la creación de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que incitaba a rebelarse contra el gobierno haciendo ataques guerrilleros por algunas de las zonas del país. Calles respondió reprimiendo ferozmente a este grupo. Estas crecientes tensiones entre el Estado y los católicos terminaron por estallar el 14 de junio de 1926, donde se redactaron las leyes de tolerancia de culto, llamadas por algunos la Ley Calles, en las que Calles intentaría dar un golpe definitivo a la Iglesia Católica, pues la ley redactada suprimía la participación de la Iglesia en la vida pública, se prohibieron las comunidades religiosas, se prohibió el culto a la religión en lugares públicos, se limitó el número de sacerdotes que a su vez ocupaban un permiso del gobierno municipal para ejercer. La Iglesia tenía prohibido tener bienes inmuebles, se limitó el número de iglesias por metro cuadrado,
la clausura de escuelas que promovían la religión, la expulsión de sacerdotes no mexicanos y prohibir al clero sus libertades civiles. Un mes después, el 24 de julio de 1926, los obispos con el apoyo del Vaticano desconocieron la ley. A su vez, el Papa Pío XI declaró suspendido el culto público en México. En respuesta a la actitud del gobierno mexicano, en el mes de octubre del mismo año, la Liga Defensora de la Libertad Religiosa hizo uno de sus actos más icónicos. Llamó a un boicot contra el gobierno mexicano, incitando a la desobediencia civil, a que la población no pagara impuestos, no consumir productos hechos por el Estado, no usar automóviles para no comprar gasolina e incluso no comprar billetes de la Lotería Nacional, afectando la de por sí ya mermada economía mexicana. Calles ordenó la persecución de todos los miembros de la Liga, quienes fueron torturados y asesinados de manera brutal. Mientras tanto, el episcopado mexicano intentaba evitar una guerra abierta contra el gobierno. Sin embargo, las facciones más radicales del clero, de la Liga y de la ACJM obtuvieron el permiso de la Santa Sede para defender con armas el catolicismo en México. En los primeros pasos hacia la rebelión, se le encomendó a un joven miembro de la ACJM buscar apoyo económico por parte de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Sin embargo, dicha ayuda fue rechazada. A raíz de una mala comunicación, los líderes católicos en México entendieron erróneamente que sí se contaría con ese respaldo. Por ello, a finales de diciembre hicieron un llamado a la insurrección armada. Cuando finalmente comprendieron que no se contaría con el apoyo extranjero, intentaron detener el levantamiento, pero ya era demasiado tarde. El 1 de enero de 1927, bajo el lema de Viva Cristo Rey, los cristeros, como así se les llamaba, comenzaron varios levantamientos, siendo el primero en Valparaíso, Zacatecas. Sin embargo, no tuvieron el éxito que se esperaba, ya que estaban altamente desorganizados, sin dinero ni armas. La mayoría de los primeros movimientos ocurrieron en los Altos de Jalisco, donde, en un principio, los rebeldes iban armados apenas con palos y cuchillos. Incluso había mujeres que pretendían lanzar chile molido a los ojos de los soldados federales como forma de defensa. El ejército cristero estaba compuesto en sus primeras etapas principalmente por jóvenes de entre 15 y 20 años pertenecientes a la ACJM y a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Estos jóvenes no tenían experiencia militar ni recibían pago alguno por combatir. Pero, increíblemente, en febrero de 1927, los cristeros lograron su primera gran victoria en la batalla de San Julián, donde derrotaron al ejército mexicano. Aunque esta victoria representó un avance significativo para la causa cristera, el ejército rebelde permaneció estancado durante casi todo el año, debido a la falta de organización, logística y recursos económicos para sostener el conflicto. El gobierno, al percatarse de la situación de los cristeros, aprovechó para responder con una feroz brutalidad, desatando una represión sangrienta que buscaba aplastar al movimiento por completo. En mayo de 1927, los cristeros nombran a Jesús Degollado Guiozar como jefe de operaciones, quien establecería una red de guerrillas en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima y el occidente de Michoacán, formando así las guerrillas que más problemas le dieron al gobierno. En julio de 1927, la Liga Nacional decide contratar al general Enrique Gorustierra, al mando de todas las fuerzas cristeras, debido a su gran experiencia militar por su participación en la revolución. El general Gorustierra iniciaría una serie de reformas al ejército cristero para hacerlos más eficientes. De hecho, el ejército cristero sería el bando con más victorias, aunque esto no les ayudó a ganar el conflicto, debido a que el ejército cristero no tenía la capacidad de mantener el control de un vasto territorio, basándose más en la guerra de guerrillas, así como el robo de recursos del ejército federal. Al mismo tiempo, se notó el abandono del clero, quienes empezaron a buscar con las autoridades federales unas negociaciones. Para finales de 1927, las guerrillas cristeras se habían extendido a Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Durango e incluso la Ciudad de México, de manos de generales como Victoriano Ramírez, apodado el 14, un general de estilo violento y sanguinario, que esparcería temor entre las tropas del régimen de Calles. Al mismo tiempo, inspiraría una gran cantidad de corridos populares. En 1928, los cristeros habían adoptado la Constitución de 1857, sin las leyes de reforma, como base legal para dar legitimidad a su lucha contra la Constitución de 1917. A inicios de ese mismo año, el ejército cristero llegó a contar con 20.000 efectivos,
conformado principalmente por feligreses de la iglesia, así como por soldados del ejército mexicano que desertaron. Sin embargo, su mayor mano de obra para ese año se había convertido en los campesinos y peones, decepcionados por las promesas agrarias incumplidas por el nuevo gobierno revolucionario. Así, estos campesinos reemplazaron a los jóvenes de la ACJM y de la Liga, quienes comenzaron a centrarse más en las tareas logísticas del movimiento cristero. De este modo, los cristeros se habían organizado en tres grupos principales: los jóvenes de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, el clero y los cristeros conformados por la población rural. Este último grupo, además de luchar por la religión, exigía el cumplimiento de la reforma agraria. Esto provocó que muchos hacendados católicos que hasta el momento financiaban la lucha dejaran de hacerlo, al percibir que el movimiento se estaba transformando en una revuelta campesina. Esto quiere decir que para este punto del conflicto ya no solo se trataba de una guerra religiosa, sino también se había sumado un malestar generalizado debido a la nula aplicación de la reforma agraria escrita en la Constitución de 1917. También, este año los cristeros comenzaron a contar, más allá del apoyo esporádico de la Santa Sede, con el respaldo de la República de Irlanda, país altamente católico, y de la organización cristiana conocida como los Caballeros de Colón. Los cristeros tuvieron una gran reorganización en este periodo. Con un poco más de recursos militares, comenzaron a adquirir una mayor fuerza para combatir al ejército federal. El Estado mexicano, al verse cada vez más abrumado por las guerrillas cristeras, comenzó a pedir ayuda a los Estados Unidos. Incluso, en su desesperación, aceptaron el apoyo de la organización supremacista blanca y anticatólica conocida como el Ku Klux Klan. La guerra cristera estuvo marcada por una enorme brutalidad de ambos bandos. Los cristeros, en su desesperada lucha, arrasaban pueblos enteros y haciendas en busca de dinero y suministros para sostener su causa. Por otro lado, el ejército federal respondió con una represión feroz y despiadada. Una muestra clara de esta brutalidad es la historia del niño José Sánchez del Río, que de apenas 14 años fue torturado por el ejército federal. Le cortaron las plantas de los pies y lo obligaron a caminar descalzo, en un intento por hacer que renunciara a su fe. Al negarse, fue finalmente ejecutado. Esta, junto con muchas otras anécdotas horribles provenientes de ambos bandos, marcaron el carácter sangriento y desgarrador de la guerra cristera. Debido a su incapacidad para acabar con la guerra cristera, su baja aprobación entre la población, así como la relación cada vez más incómoda con los Estados Unidos por intentar renegociar los tratados de Bucareli y su acercamiento con la Unión Soviética, al final de su periodo como presidente, Plutarco Elías Calles había quedado sin poder político, dejando libre el terreno para que su predecesor, Álvaro Obregón, volviera a intentar ser presidente de México, reformando la Constitución para permitir la reelección. En las elecciones de 1928, todos los candidatos opositores a Obregón fueron misteriosamente asesinados. Así, el Manco de Celaya quedó como único candidato, ganando con el 100% de los votos y siendo nombrado presidente electo. Pero el 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México, ocurrió uno de los grandes misterios de la historia mexicana. Álvaro Obregón sería asesinado por un joven miembro de la Liga, José de León Toral. Sin embargo, el cuerpo de Obregón presentaba más disparos, de diferentes calibres y provenientes de distintas direcciones, lo que generó dudas sobre la versión oficial. Así, esto se convirtió en una elección mexicana donde todos los candidatos murieron. El magnicidio de Obregón causó un fuerte terremoto político en México. Ante la crisis, el Estado comenzó a acercarse a las autoridades episcopales para llegar a un acuerdo con el clero, algo que se hizo aún más evidente durante el gobierno del presidente interino Emilio Portes Gil, en el cual Plutarco Elías Calles continuaría controlando, en buena medida, las decisiones del Estado, iniciando así el periodo conocido como el Maximato. Emilio Portes Gil, al ver que no podía someter por la fuerza la rebelión cristera, decidió entrar en contacto directo con el clero mexicano. Mientras tanto, el 3 de marzo de 1929, estalló la rebelión escobarista en el norte del país. Un grupo del ejército mexicano, liderado por el general José González Escobar, denunció públicamente a Calles y que aún tenía gran influencia sobre el gobierno de Portes Gil. Esta rebelión buscó formar una alianza con los cristeros, pero fue rápidamente aplastada por el gobierno federal. Este fracaso hizo que muchos dentro del movimiento cristero comenzaran a darse cuenta de que el éxito de su rebelión era prácticamente imposible. Después de casi 2 años de lucha, no se habían logrado ninguno de sus objetivos. La falta de dinero,
las crecientes presiones de los Estados Unidos para finalizar el conflicto, el nulo apoyo económico del episcopado estadounidense y el rumor de las negociaciones secretas del clero con el gobierno de Portes Gil llevaron a muchos cristeros a aceptar la idea de firmar una paz. En mayo de 1929, a pesar de que los cristeros habían llegado a 50,000 efectivos, les llegó la noticia de que el alto clero mexicano estaba negociando con el gobierno para poner fin a la guerra. Esta noticia fue vista por muchos cristeros y miembros de la Liga como una traición. El general Enrique Gorostieta, líder del ejército cristero, denunció públicamente este intento de negociación, señalando que no se había tomado en cuenta al ejército cristero durante las conversaciones, lo cual marcó aún más las divisiones dentro del movimiento. Después de la sangrienta victoria cristera en Tepatitlán, el sacerdote José Reyes Vega mandó a fusilar al general cristero Victoriano Ramírez, conocido como el 14, iniciando así el declive del movimiento cristero, demostrando para todos que el abandono del clero era total. Así, el 21 de junio de 1929, con la mediación del embajador estadounidense Dewey W. Monroe, el Estado mexicano y el clero firmaron la paz. Los términos del acuerdo establecieron que se volvería a permitir la libertad de culto, que la Iglesia Católica recuperaría sus propiedades, así como la anulación de la Ley Calles. A cambio, la Iglesia Católica abandonaría a los cristeros a su suerte, pues el presidente Emilio Portes Gil prometió de manera únicamente verbal una amnistía para todos los combatientes cristeros que la solicitaran. Sin embargo, esta promesa no se cumplió. Todo cristero sería perseguido y asesinado por el gobierno sin piedad alguna, a lo largo y ancho de la República. Incluso, murieron más cristeros después de la firma de la paz que durante la lucha misma. Los cristeros perderían toda fuerza y apoyo, y si bien el conflicto continuaría, lo haría a una mucho menor escala. Pero aún así, los cristeros se negaban a desaparecer. Incluso después del exilio de Plutarco Elías Calles a San Diego, con la llegada del presidente Lázaro Cárdenas, el conflicto resurgiría, ya que Cárdenas impulsó una reforma al artículo 3 de la Constitución, estableciendo que la educación en México tendría que ser de orientación socialista, lo cual fue tajantemente rechazado por los cristeros. Esto daría inicio a la Segunda Guerra Cristera el 22 de noviembre de 1934, aunque esta no sería ni siquiera la mitad de grande que la primera rebelión, y sería prácticamente masacrada por el gobierno de Cárdenas. Parecería que el conflicto cristero no tendría fin, pero tras el término del gobierno de Lázaro Cárdenas, llegó al poder Manuel Ávila Camacho el 1 de diciembre de 1940, quien sería el primer presidente en mucho tiempo en declararse abiertamente católico. Ávila Camacho anularía la reforma de Cárdenas al artículo 3, suavizaría varios artículos anticlericales de la Constitución de 1917, e incluso se volvería a permitir que la Iglesia Católica pudiera abrir sus propias escuelas en México. Finalmente, en febrero de 1941, el ejército cristero sería disuelto oficialmente, pues a pesar de su derrota, muchas de sus peticiones fueron cumplidas después de casi 15 años de lucha, con un saldo de 250,000 muertos, donde México conocería la paz desde 1910. La guerra cristera es uno de los conflictos más surreales y complejos que México ha vivido. Su ideología, las causas de su inicio y lo prolongado del conflicto lo vuelven único en la historia. Irónicamente, a pesar de haber sido derrotados militarmente, muchas de las demandas de los cristeros terminaron cumpliéndose, lo cual demuestra que no siempre los vencedores son quienes escriben la historia. Es sorprendente pensar que, aunque los cristeros jamás tuvieron una verdadera posibilidad de vencer al gobierno, debido a sus escasos recursos y su incapacidad para controlar territorio, lograron convertirse en un dolor de cabeza constante para un ejército mexicano desgastado, desorganizado y aún marcado por los estragos de la revolución. El Estado llegó incluso al punto de aceptar donaciones del Ku Klux Klan, lo que habla del nivel de desesperación. Este conflicto fue también el causante de varias anécdotas como la del niño José Sánchez del Río o sufrir una elección donde todos los candidatos fueron asesinados. Aunque el clero abandonó la lucha en cuanto pudo negociar la paz, muchos cristeros jamás se rindieron. Incluso iniciaron una segunda rebelión durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, aún más olvidada que la primera. Sin duda, un episodio fascinante de la historia que merece ser analizado y recordado. ¿Sabían ustedes de la guerra cristera? ¿O que incluso hubo una segunda? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué les pareció el tema? Si les gustó,
No olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse. Si les interesan más temas históricos, no olviden verme en el siguiente video. Al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo. Sabían que no